invitados descorteses. Y esta charla es bastante, muchas veces la sentimos corta, pero es muy, muy relevante para poder entender lo mejor posible si realmente estamos o no estamos entrando en la sintonía de la gracia de Dios. Pues bien, para este tema tan particular, especial, hemos invitado a un hermano de la zona de Piura, el hermano Meyer Cohen. Hermano Meyer, muy buenas noches. Por favor, si pudieras presentarte para aquellos que no te conocen, por favor, hermano. Buenas noches, Mauro, gracias. Bueno, como ya lo dijo Mauro, mi nombre es Meyer Cohen Saldarriaga. Pertenezco a la Arquidiócesis de Piura, zona Piura. Tuve la gracia del Señor de hacer mi retiro en la ciudad de Tumbes, retiro número 26 de varones, hace ya bastantes años, más de 25 años. Bien, un gusto estar viéndole las caras a muchos de ustedes después de mucho tiempo, algunos conocidos, algunos nuevos, pero que constantemente, a pesar de que no puedo prender la cámara casi todas las semanas, estoy viéndolos y en contacto con ustedes. En esta oportunidad, el Consejo, a través de nuestro hermano Ever, ha tenido a bien encargarme desarrollar un poco la charla de invitados descorteses. Así que vamos a hacer este mayor esfuerzo por dejar las cosas más claras. Y al final surgen preguntas y las puedo contestar yo o alguien del Consejo, bienvenido sea. Si no, pueden quedar ahí para una respuesta posterior si es que no hubiera la respuesta adecuada en este momento. Bien, para empezar la charla, les pido que me ayuden nuevamente con la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Los que sintamos rectamente, y con el mismo Espíritu gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que este compartir sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos. Mauro, ¿sí ya puedo compartir? ¿No te escucho? ¿Sí, Emanuel? Sí, hermano, ya puede compartir. Okay. Gracias. Me voy a ayudar con una presentación, un poco para hacerla dinámica y no aburrirnos, porque a veces el monólogo aburre un poquito, ¿no? Bien. Un segundo. Acá. Ya. Como les decía, me he encargado de la charla Invitados Descorteses, una charla del día sábado por la tarde. Es una especie de preámbulo para la charla Ayuda de Dios, donde se derrama plenamente la gracia del Señor, y posterior a la charla Piedad, que se dio la semana pasada. Ahí en varias oportunidades en la presentación van a ver que a cada momento estoy poniendo la cita bíblica que se reflexiona básicamente en esta charla. Y lo hago adrede porque en algún momento en esta charla se utilizaban diferentes citas bíblicas. Pero ya el Consejo Internacional, después de la revisión, han quedado en que esta es la única cita bíblica que se desarrolla en esta charla. Lucas 14, versículos del 15 al 24, ¿no? Como les repito, un poco como para que se nos quede esa cita bíblica, la van a ver en varias de las hojas de la presentación. Bien, vamos a comenzar viendo lo que dice el esquema de la charla, con la misma disposición de siempre, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? ¿Cómo está el ambiente de la sala en ese momento? Pues en ese momento ya se han disipado muchas dudas y temores que sentían los hermanos o hermanas cuando llegaron al retiro. Sin embargo, algunos todavía se mantienen un poco cerrados, un poco herméticos, ¿no? Negándose a una apertura que en su interior realmente desean, pero por todo lo que están viendo, por ese cúmulo de cosas que han visto hasta ese momento, todavía sienten un poco de temor. Es decir, todavía sigue la expectativa, sí, ya se van despejando muchas dudas, pero están como con las ganas de ya entregarse al Señor, de meterse más en la dinámica del retiro, pero todavía existe un temor. Así está la sala, ¿no?
El objetivo de la charla. El objetivo de la charla, algunos en algún momento, hermanos mayores antiguos, nos decían que la charla de invitados descorteses era como una especie del termómetro del retiro, una especie de evaluación que se daba en ese momento para ver cómo ha estado funcionando todo el retiro, para ver qué hermanos han sentido la gracia y qué hermanos no han sentido la gracia, ¿no? Por eso es que el objetivo que precisa el manual de esquemas de las charlas dice que hay que tratar de descubrir a las personas que en la sala, a esta altura del retiro, aún mantienen una actitud pasiva, ¿no? Todavía están ahí como que sí, como que no, algunos indiferentes y algunos todavía en una actitud más negativa, más reactiva, ¿no? ¿Cuál es la forma de presentarla? Esta charla se presenta como un reto, y ya se ha hablado en varias charlas que el tono es un tono enérgico, con mucha fuerza, que no significa eso tampoco que sea todo un griterío en la charla, ¿no? Y que tampoco por ser un tono enérgico se abuse de las ofensas, es decir, que no se tenga que ofender a nadie, ¿no? Como ya les decía hace un momento, se intenta descubrir quiénes aún no dan muestras de haber tenido una experiencia de Dios, pero no por el simple hecho de saber, no por el simple hecho de tener una estadística, sino para ver cómo se les puede ayudar, cómo se les puede ayudar y cómo se les puede dar más amor, ¿no? Yo siempre he escuchado a un sacerdote, amigo nuestro acá en la zona, que dice que lo que más le impresionó a él en el retiro Juan 23 era la forma en que los hermanos daban amor, que nunca había visto tantas manifestaciones de hombres a hombres, ¿no? Amor puro, amor sincero, el amor de Cristo, ¿no? Y además de darles más amor para que sientan que ese es el amor de Cristo Jesús, es ofrecer más oraciones para que logren entregarse, para que logren esa apertura, para que puedan sentir al Señor y su gracia en su corazón. Hay algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta en esta charla, ¿no? Probablemente esto se va a ver más adelante cuando se vea la dinámica misma del retiro, pero es importante siempre en esta charla remarcarlo porque siempre ha llevado a equivocaciones o a diferentes formas de hacer. En principio, no se abren las cortinas al inicio de la charla. La apertura de las cortinas tiene su momento, que lo vamos a ver en el desarrollo de la charla. La segunda recomendación es esa cita que a cada momento les he dicho que va a aparecer, Lucas 14, 15, 24, es la única cita bíblica que se va a reflexionar durante el transcurso de esta charla. Eso no quita que por ahí, que en el momento en que tú estés exponiendo la charla, estés presentando la charla, no utilices alguno otro pasaje bíblico propio de tu propia, valga la redundancia, de tu propia vida, de tu testimonio de vida, que te haya ayudado a ti y que por ahí calce lo puedas acomodar en alguna parte de la exposición. Pero la cita bíblica a reflexionar en forma obligatoria es Lucas 14, versículos del 15 al 24. Y se apagan las luces al momento de llevar al Santísimo. No antes, no después. Esto tiene que estar muy bien sincronizado, ¿no? Como ahora ya hemos eliminado el tema de los catequistas golondrinos, aquellos que solamente llegábamos y nos íbamos del retiro por X, Y circunstancias, ya debe haber una mejor y estrecha comunicación entre el catequista que presenta la charla y el rector, que se encarga de manejar todo lo relacionado con el retiro, ¿no? Y a su vez, en coordinación con el vicerrector, pues con el vicerrector pueden coordinar el momento preciso en que van a apagar la luz en la sala. Puntos a tratar en la charla. En primer lugar, hay que hacer una comparación entre las diferentes invitaciones mundanas que recibimos, ¿no? Esas invitaciones que nos llevan pues a una fiesta por un matrimonio, a una fiesta por un cumpleaños, a una fiesta por un bautizo, a una fiesta por estos conciertos que están muy de moda, y cómo nos damos muy abiertamente a este tipo de invitaciones. No basta que nos digan, ¿estás invitado? Pues y ahí estamos de cabeza, somos los primeros en llegar a estas invitaciones. Compararlo con las invitaciones que nos hacen para asistir a la iglesia, ¿no?
ahí sí comenzamos a poner peros, ahí sí comenzamos a decir, no puedo porque tengo que hacer en casa, no puedo porque el trabajo no me lo permite, ¿no? Entonces, tratar de hacer una comparación entre estos dos tipos de invitaciones. Las invitaciones, insisto, puramente mundanas del mundo, donde probablemente hay juergas, mucha diversión, mucho trago, mucha comida, y las invitaciones que se hacen en la iglesia, donde vas a tener un encuentro con el verdadero Dios, que vas a tener un encuentro personal a través de su palabra y a través de la comunión, ¿no? También hay que hacer una comparación en cómo nos preparamos materialmente para estos eventos, ¿no? Aquí por coincidencia y por rapidez, por no querer seguir buscando, he encontrado aquí una especie de acróstico, de figura, con ropa femenina, ¿no? Pero los hombres también solemos buscar las mejores prendas, acicalarnos, los mejores zapatos, los mejores perfumes, que combine un pantalón con la camisa, el saco, qué sé yo, ¿no? O sea, ahí no escatimamos a veces gastos, ¿no? Y muchas veces realizamos gastos que incluso salen de nuestros presupuestos porque tenemos que ir a la fiesta del año, o al matrimonio del año, o al concierto del año, donde todo el mundo se va a encontrar y va a ir con las mejores prendas, etcétera, etcétera. Con la preparación que nos pide Jesús para salvarnos y ganar la vida eterna. Con la preparación que hacemos cuando vamos a la iglesia, donde tenemos un encuentro con ese Cristo vivo, con ese Cristo que está vivo, ese Cristo que nos ama, ¿no? Yo aquí algunas veces, en algunas charlas que me ha tocado presentar, por gracia del Señor, siempre he tenido o me ha llamado la atención la forma de vestir de algunos de los hermanos separados, ¿no? De las iglesias mormonas, de las iglesias del séptimo día, de los adventistas, la forma en que se visten, ¿no? La forma en que se visten, una forma muy formal, muy adecuada, muchos con camisa larga, corbata, para ir al encuentro semanal con el Señor, ¿no? Y a veces nosotros no nos preocupamos de ello, ¿no? Vamos con cualquier tipo de ropa, a veces las damas van con ropa muy llamativa, sin importarles que pues, estén yendo a la casa del Señor, ¿no es cierto? Entonces, y hay que hacer esa comparación, ¿no? Nuevamente, entre las cosas materiales, lo mundano y las cosas que te va a pedir Jesús para ganar, para salvarnos y a través de esa salvación poder ganar la vida eterna. Otro punto a tocar es, ¿qué haremos cuando Cristo nos pida cuentas? Las excusas que daremos tal cual como los invitados que se excusan, ¿no? Probablemente, por eso pongo esta imagen acá de una persona común y corriente, mirando hacia arriba, mirando hacia el cielo, probablemente una imagen que representa a una persona que ya va camino a la casa del Padre. Lo que te va a pedir Dios en ese momento es cuentas, ¿no? Probablemente aquí nos acordaremos de la parábola de los talentos, ¿no? De acuerdo a los talentos que el Señor te ha dado, te va a pedir cuentas, ¿no? Por eso, como existen muchas excusas que probablemente le vamos a presentar al Señor, no, Señor, no hice esto porque tuve que hacer lo otro, o dejé de ir a la iglesia porque se casaba mi primo hermano, qué sé yo, ¿no? ¿Qué excusas vamos a presentar? ¿No? Por eso es que el fondo de esta charla es leer y predicar el pasaje bíblico de Lucas 14, versículos del 15 al 24. Posteriormente, en lo que va del desarrollo de la charla, se cuestiona sobre las excusas que han puesto los nuevos retiristas. Se les hace ver que han tenido muchas oportunidades de ir al sagrario, ¿no? Yo recuerdo que siempre, en algunos momentos, cuando hemos preparado talleres de catequistas a nivel nacional o a nivel de nuestras diócesis, siempre se hablaba de momentos puntuales en que se tenía que ir al Santísimo, ¿no? Y recuerdo alguna vez haber escuchado al hermano Nelson Rivera que decía, no, al Santísimo y al Sagrario se podría ir a cada momento, ¿no? A cada momento, es cierto, ¿no? Hay momentos que te lo manda, digamos, el esquema de la charla, ¿no? Pero al Sagrario se puede ir en cualquier momento, o sea, tú sientes la necesidad de ir al Sagrario y podrías hacerlo, ¿no? Creo yo que si en algún momento
me tocara nuevamente ser catequista y algún hermano pues me dice, mira, sentido en este momento ganas de irme y a arrodillar, así como los catequistas se están arrodillando ante el Señor, no deberíamos ser nosotros los que le neguemos esa opción, ¿no? Si bien es cierto, a veces ha habido todo un protocolo, una forma de llevar las cosas dentro del retiro, sin crear la disciplina, no podríamos negarle a un hermano que sienta en determinado momento la necesidad de ponerse ante el Señor. Luego de eso, se realiza un reto, ¿no? Se realiza un reto que más adelante lo vamos a desarrollar muy específicamente, y se les invita o hay que invitarlos o invitarlas, porque puede ser un retiro de hombres o un retiro de mujeres, al Santísimo, ¿no? Al Santísimo, a que se pongan obviamente de rodillas, que es lo que usualmente tenemos como costumbre, como buena costumbre, los catequistas y los católicos, ¿no? Dicen por ahí que cuando un cristiano se arrodilla, el mundo tiembla, ¿no? El mundo tiembla y el corazón de nuestro Señor Jesucristo se derrite de amor por nosotros cuando un cristiano se arrodilla. Perdón, me adelanté. El movimiento también, cuando ya se ha puesto a revisar todas estas cosas que teníamos durante muchos años, ha creado una hoja de evaluación. Una hoja de evaluación que creo en algún momento, y ya se ha dicho en algunas charlas, y también me parece que el hermano Weber lo ha comentado, digamos que es una obligación del dirigente a cargo del retiro manejar esta hoja de evaluación, ¿no? Y que no sea una hoja de evaluación para que asuste, sino que sea una hoja de evaluación para mejora, ¿no? Que sea una especie de mejora continua, ¿no? Para utilizar un término muy de moda ahora en la administración de las empresas, una mejora continua del catequista. Por eso es necesario que aquel que es dirigente de un retiro o dirigente jurisdiccional, pues de alguna otra manera haya revisado en algún momento todas las charlas de retiro, conozca todas las charlas de retiro, ¿no? Para que pueda hacer una evaluación correcta de la charla de retiro. Si bien es cierto, esta hoja de evaluación te ayuda mucho porque está muy claro y muy pormenorizado lo que hay que evaluar, es bueno que el catequista siempre revise eso, ¿no? Perdón, Emanuel, tengo un reloj ahí arriba que no me deja ver toda la presentación acá en mi máquina. No sé si es de mi máquina o es del Zoom. No sé si lo puedes ver. Bueno, esta hoja de presentación más o menos tiene esta estructura, ¿no? Que algunos ya lo deben de conocer, ¿no? Es el título, hoja de evaluación de la charla del Movimiento Juan 23, el nombre de la charla, la diócesis, la jurisdicción donde se está haciendo el retiro, quién es el que da la conferencia o charla, la duración de la conferencia, a qué hora comenzó y a qué hora terminó, ¿no? Y se hace ahí inmediatamente una evaluación del tiempo, si el tiempo fue un tiempo adecuado, ¿no? Gracias, Emanuel. Muchas gracias. Luego se evalúa si se hizo la oración al Espíritu Santo, ¿no? Y ya creo que también eso se ha aclarado, porque en algún momento, pues habían algunas charlas, sobre todo esta charla ¿Quién eres?, que no se hacía la invocación al Espíritu Santo, ¿no? Pero la invocación al Espíritu Santo es algo obligatorio en cada una de las charlas, ¿no? Luego se evalúa cómo fue el lenguaje, si fue un lenguaje firme, seguro, si fue claro, si usó el estilo correcto. El estilo, ya sabemos de esta charla que es un estilo enérgico, de pleno conocimiento de lo que se está diciendo para poderlo decir con la energía adecuada. De la doctrina que se habló de los siguientes puntos de manera apropiada. Una vez más, vuelve este pasaje bíblico que les he mencionado ya varias veces, Lucas 14, del 15 al 24, luego cómo se siente la gracia, hablar un poco de la gracia, recordar esta parte de las primeras charlas, de la charla presentación, donde se habló de la central eléctrica, de la charla presentación específicamente, y de los famosos tapones del retiro. Ahí en los tapones del retiro hoy nos vamos a enterar, sí, algunos ya lo saben, de que este término ahora se está usando de manera diferente, no como hace algún tiempo lo usábamos o nos habían enseñado, ¿no? Hay algunos otros temas importantes de los cuales es imperioso de que se haya hablado. Por ejemplo, hablar de los que no han permitido que la gracia fluya, el banquete que se ha presentado este fin de semana,
las excusas que hemos dado este fin de semana, dinamismo y conocimiento de la materia, ¿no? Si es que maneja bien, si se olvidó mucho, si recurre mucho a las ayudas, en fin, ahí eso está abierto para que el dirigente pueda evaluar todos estos puntos. Y lo que es más importante de esta hoja de evaluación es que al final, para que se produzca esta mejora continua, tiene que haber un diálogo entre el dirigente que evalúa y el catequista, ¿no? Para que pueda decirle, mira, te equivocaste en esto, faltó en esto, en fin, todo lo que haya sucedido, ¿no? Y que el catequista, pues, humildemente pueda asumir su error o dar alguna explicación de por qué no lo dijo o por qué lo dijo de otra manera. Algo muy importante, ¿no? Algo muy importante. Yo recuerdo que cuando recién daba mis primeros pasos como catequista del movimiento y dando charlas, algunos dirigentes que me antecedieron pues decían, no, está mal porque no ha dicho esta parte de la charla como lo decía la hermana fulana de tal. O está mal porque no lo dice exactamente como lo decía el padrecito fulano de tal. Craso error, craso error. Ojo, cada uno para expresar una idea, un concepto, puede usar sus propias palabras. La idea es seguir el esquema que pide el movimiento, pero que se puede expresar de maneras diferentes, obviamente que sí, no hay ningún problema. Puede darse el caso de algún hermano que no esté acostumbrado a ciertas palabras que el otro hermano sí, y no por eso la charla está mal dada. Así que, dirigentes, por favor, tengamos mucho cuidado en cuando evaluemos a un catequista después de la charla, no pensemos en cómo lo daba el charlista que siempre dio esa charla, ¿no? Tratemos de ser objetivos evaluando con respecto al esquema. Si cumplió el esquema, lo haya dicho de otra forma, siempre y cuando no se salga de la doctrina de la iglesia, está bien y está aprobado, digamos, ¿no? Importante saber el tiempo que tenemos para dar esta charla. Esta charla tiene un espacio de 50 minutos, ¿no? Decía Mauro que algunos piensan que es una charla corta, pero no es una charla corta, ¿no? Y yo también hoy día entré en un poco de confusión y le solicité a ver que me reafirmara el tiempo, ¿no? Porque a veces esta charla como que se ha pretendido manejar con algunas circunstancias que, digamos, son cosméticas, ¿no? Son cosméticas para tratar de hallar algún resultado. Por ejemplo, si todavía está muy claro, como después se va a tener que apagar la luz, todavía no de la charla, porque si no, no va a haber penumbra al momento de apagar las luces. O, o por ejemplo, si, bueno, cuando habían los famosos golondrinos, no, tienes que darla en 35 minutos porque la persona que va a venir a dar la charla tiene que llegar a esta hora y no puede quedarse más tiempo. Así que solamente 35, 30 minutos suficiente. No, la charla tiene 50 minutos y hay que tratar de cumplir los esquemas. Obvio está, creo que también se ha mencionado y creo que también haberlo aclarado en algún momento. Si por A o B motivos utilizas menos de 50 minutos y has logrado el objetivo de la charla, puedes terminarlo antes, ¿no? Pero a veces también resulta un poquito ilógico o un poquito como que no está bien cuadrado si una charla de 50 minutos la logras dar en 25, en la mitad del tiempo, ¿no? Algo está faltando ahí, ¿no? O es un hermano que tiene una capacidad de resumen única o simplemente está obviando algunas partes importantes de la charla, ¿no? Y ahora sí, entremos un poco al desarrollo de la charla. En el desarrollo de la charla, tenemos que empezar haciendo una especie de resumen rápido, ¿no? Por eso se les hace ver que ya estamos en el segundo día de retiro, que es sábado por la tarde, y que como hay esta actitud un poco que nosotros siempre decimos de cobardes, hacerles ver que se les dijo claramente que el retiro era para hombres y mujeres valientes, enérgicamente, pero sin llegar a la ofensa, ¿no? Ni tampoco pretendiendo lanzar el mensaje solamente a alguna mesa o a algún hermano nuevo retirista o hermana nueva retirista en particular, en general, ¿no? En general se le va diciendo las cosas. Se les hace recordar que se les pidió 3 cosas que son muy importantes para nosotros y que se deben desarrollar brevemente, ¿no? La ilusión, la entrega y el espíritu de caridad, ¿no? Cuestionarles un poco si es que realmente han hecho caso de estas 3 cosas que se les ha pedido, ¿no? Que si realmente están ilusionados con todo lo que va a pasar en el retiro, ¿no?
que si ya sienten la ilusión de que van a conocer algo nuevo, que algo que los va a hacer diferentes, algo que los va a cambiar, y si han logrado esa ilusión, pues ya están predispuestos, ya están listos para entregarse más, ¿no? Para comenzar a vivir el retiro de verdad, ¿no? Por eso también resumir un poco lo que es la entrega, ¿no? ¿No? Esa entrega que el mismo Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz, esa entrega que María hizo cuando recibió la visita del ángel Gabriel, por ejemplo, y que solamente fue un sí sincero y un sí enérgico y definitivo, ¿no? Cuando el Señor la busca a María, ¿no? Y aquí la esclava del Señor, ¿no? Entregada totalmente, ¿no? Y ver hasta qué punto ese espíritu de caridad también ya se ha comenzado a abrir dentro de nuestros corazones y ya nos está haciendo tener una actitud diferente, sobre todo con ese hermano que estaba a tu costado, que al comienzo lo mirabas raro porque tenía no sé, un físico medio raro, porque olía probablemente mal, que no estaba acostumbrado a hacer las cosas que tú hacías, o ese espíritu de caridad que ya debe haber despertado en ti, ese catequista que te atiende ahí en la mesa y que te ayuda con todas las cosas, ¿no? También se les recuerda que esta es una invitación de Cristo Jesús, ¿no? Acá al retiro no te trajo ni tu padre ni tu madre, cosas así como las que solemos decir, sino que te ha traído el mismo Jesús para que tengas un triple encuentro. Un encuentro contigo mismo, un encuentro con uno mismo, un encuentro con Dios y un encuentro con los demás, ¿no? Ver hasta qué punto has comenzado ya a tener esos encuentros, ¿no? Hacerles ver de que la noche anterior se les mandó no a dormir, sino a descansar, y que en ese descanso se pudieran evaluar cada uno con todas las conferencias que ya habían pasado para tratar de encontrarse con sí mismo, ¿no? Para tratar de encontrarse con sí mismo, cuestionar y hacerlo reflexionar si es que realmente hicieron caso, ¿no? Si hicieron caso, ¿no? A veces yo suelo decir, ¿hiciste caso de no irte a dormir? Y en ese descanso que tenías ahí, ¿pensaste sobre la película de tu vida? ¿Reflexionaste sobre lo que has sido? ¿Has tratado de ver quién realmente eres para que te puedas conquistar a ti mismo, ¿no? Jalar así cositas de las charlas que ya han pasado anteriormente, pero sin entrar a mucho detalle, ¿no? Posteriormente, también hacerles recordar que ya les hemos mencionado en más de una charla que es necesario hacer un alto en nuestras vidas, ¿no? Hacer un alto en nuestras vidas para tratar de conocernos mejor, ¿no? Charla la conquista prácticamente, ¿no? Para que en ese conocimiento y conquista de uno mismo, pues seas una mejor persona. Ya empieces el camino a ser un hombre y una mujer nueva. Además, también hacerles ver que este conocimiento lo que te va a hacer es llevarte a un encuentro con Dios, a conocer al Dios verdadero, al Dios del amor, a ese Dios que te está queriendo desde hace mucho tiempo y que desde hace mucho tiempo te miraba con mucha misericordia y quería traerte, y que tú te has ido negando poco a poco, o mejor dicho, has ido dejando las negativas y poco a poco has ido aceptando hasta que finalmente el Señor logró traerte a un retiro de Juan 23 para vivir toda esa experiencia maravillosa. También se les cuestiona si ha tenido ese encuentro sincero con Dios, ¿no? Si ya ha sentido de que eso no es algo armado simplemente para pasar un fin de semana, sino que es Dios quien se ha encargado de preparar todo esto a través de tantos instrumentos inútiles que somos todas las personas que servimos a Dios trabajando en el retiro, ¿no? Hacerles ver que han habido muchas oportunidades hasta ese momento de ir al sagrario, como les decía, las que están marcadas en las charlas, y las veces que tú pudieras haber sentido las ganas y que no lo has dicho, que no lo has expresado, por vergüenza, porque te van a mirar mal o porque nadie más lo hacía, qué sé yo, cuántas cosas podrían haber pasado, ¿no? Cuestionarles si es que ya le están hablando al Señor, si ya le están hablando al Señor, o simplemente es que tampoco lo han hecho, que les ha dado miedo porque se creen de lo peor. Mira, hermano, si alguien va al retiro no es porque sea ni muy malo ni muy bueno, va al retiro porque en todas sus virtudes y debilidades es amado por el Señor, ¿no? En todas sus virtudes y defectos es amado por el Señor, y el Señor le quiere dar una oportunidad para que esos errores que ha cometido, esas cosas malas que ha cometido, pues las dejen desterradas y sea un hombre nuevo, más lleno de virtudes, más cerca de Él y más propenso a alcanzar la salvación y la vida eterna. Por último, también se les cuestiona el encuentro con los demás, ¿no? Si bien es cierto
siempre se ha marcado esto en 3 partes. Se ha dicho que el día viernes tenemos un encuentro con nosotros mismos, que el día sábado tenemos un encuentro con Dios y que el día domingo tenemos un encuentro con los demás. Pues sin querer queriendo, por la dinámica del retiro que a veces comienza desde muy abajo y sube hasta una cúspide, algunos decíamos antes, hacemos que la olla hirviendo se ponga en su máximo de ebullición, que si la destapamos todo se desborda, hasta esos momentos a veces llega, y por lo tanto también estos encuentros, después de muchos años nos damos cuenta que en los 3 días se van dando también, se van dando, ¿no? Por ejemplo, en la mañana del sábado se tiene un encuentro con los demás, se tiene un encuentro con los hermanos. ¿Realmente sentiste ese encuentro? Ustedes dirán en qué momento se encuentra, se lleva ese encuentro. Pues bien, cuando los hermanos al mediodía pasan de rodillas por la sala, ¿no? Por eso es que decimos ahí, y al preguntarte esto me refiero a que si realmente viviste ese sacrificio de nuestros hermanos, es decir, miraste con buenos ojos el sacrificio que hacían esos hermanos, esa gente que no te conocía, esa gente que sin conocerte pues estaban entregando el dolor de sus rodillas, que no es otra cosa que el dolor de Cristo Jesús por cada uno de nosotros, ¿no? Ese previsto, que como todos sabemos, pues salió desde las 8 de la mañana a recorrer las calles y que por un común denominador sabemos qué es todo lo que pasa en el previsto, ¿no? Gente que le cuesta mucho hacer el previsto, gente que realmente es un sacrificio hacer el previsto, gente que cuando está haciendo el previsto pues es insultada, es vapuleada por la gente, se burlan de nosotros, en la calle nos dicen que somos los locos de la cruz, qué sé yo, tantas cosas que pasan en el previsto, buenas y malas, ¿no? Porque también hay cosas muy buenas que pasan en el previsto, pero también hay cosas que podrían llevarnos al desánimo, ¿no? Pero como nosotros hacemos, no para que nos vean, sino para hacer sentir a los demás que estamos en oración por los hermanos que hacen un retiro y porque todo lo que hagan contra nosotros, todos los insultos no son nada en comparación a todo lo que vivió Cristo Jesús en la cruz, ¿no? Este previsto lleno de amor, lleno de mucho amor y de mucho sacrificio por cada uno de nosotros. Como les repito, sin querer ahí se ha dado un encuentro. Si tú realmente si hubieras estado receptivo a ese encuentro, pues no te hubieras puesto a pensar en los detalles, sino en decir, ¿y esta gente me ama de verdad? ¿Esta gente está haciendo oración por mí? Qué bueno que esta gente haga oración por mí y comenzar en tu corazón a agradecerle a esa gente a través de tus oraciones y con eso, pues estás teniendo un encuentro con los demás. Ahora, también en esta charla un poco se les hace ver del tema de gratuidad, el tema de gratuidad con que se trabaja en un retiro, ¿no? Todos sabemos que a ninguno de nosotros nos pagan un solo sol por trabajar en el retiro, ¿no? Y que muchas veces algunos por ir a trabajar a un retiro hemos tenido que sacrificar parte de nuestro salario porque hemos tenido que cubrir el mediodía del viernes y el mediodía del sábado con algún compañero de trabajo que iba a laborar por nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo cuando todavía trabajaba en el banco de crédito, pues yo trabajaba viernes y trabajaba también el sábado en la mañana y tenía que dejar todo al día, todo en orden para que no se me cuestionara el permiso, ¿no? Gracias a Dios nunca tuve que desembolsar ningún dinero para que me reemplazaran, pero la condición que me ponían los jefes, que gracias a Dios tuve en ese momento, era dejas todo al día, que no haya nada que se te necesite ni el viernes en la tarde ni el sábado y te vas, no hay ningún problema. Y así sucedía, ¿no? Y eso requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere probablemente durante esa semana estar trabajando el doble de lo que trabajas normalmente para que llegado el momento, pues te puedas ir a trabajar por el Señor, ¿no? Yo particularmente puedo dar fe de que cuando he pedido esos permisos por la gracia de Dios y por todo el esfuerzo que he puesto, nunca me fueron negados, ¿no? Se cuestiona también la indiferencia para reconciliarte con el Señor, ¿no? El Señor lo primero que quiere es que reconozcas tus errores, reconozcas tus pecados y entres en un estado de reconciliación con Él, ¿no? El Señor te va a perdonar todo lo que tú puedas haber hecho, ¿no? Yo recuerdo que tuvimos la oportunidad de hacer el primer retiro de varones en la ciudad de Tumbes, en el penal, ¿no? Y recuerdo mucho como tema anecdótico que los que en ese entonces eran
los consumados charlistas que teníamos, pues en la noche del sábado, del viernes, perdón, no querían ir a dormir. No querían ir a dormir y todos estaban en las afueras del lugar donde estábamos haciendo el retiro, que además se parecía mucho a los primeros retiros que en la historia del movimiento nos cuentan, porque la sala era sala, comedor y en la noche era dormitorio, ¿no? Y yo decía, pues, pero no tienen confianza en el Señor. Hemos venido acá y deberíamos estar allá compartiendo con ellos el dormir ahí con ellos, ¿no? El dormir ahí con ellos para que ellos puedan alcanzar la reconciliación con el Señor y puedan sentirse amados por el Señor, ¿no? Pero esas cosas suelen pasar, ¿no? A veces nuestro lado humano nos traiciona y puede suceder eso, ¿no? También el sacrificio de los hermanos, que no es otro que el sacrificio del mismo Cristo Jesús, ¿no? Si vamos conscientes, perdón, y faltaba algo más en lo que les quería referir. Y luego llegó el sábado, ¿no? Y llegó el sábado y recuerdo que cuando yo estaba de dirigente de ese retiro, creo que en ese retiro mi hermano Paco Gómez estuvo de rector y un hermano que ahorita se me va el nombre, que era muy allegado a la carcelaria, estaba de vicerrector. Y yo recuerdo que ellos estaban muy ocupados tratando de manejar la sala adentro y yo estaba afuera dándome algunas vueltas por donde se estaban confesando y me puse en una de las mesas y alguien me dijo, un avesado delincuente, y me dijo lo siguiente, dijo, hermano, conmigo ha pasado algo raro en toda mi vida. Yo he sido de la banda de los norteños, creo que eran de Trujillo, pero lo que sí puedo tener la certeza de decir que nunca he matado ni he asesinado a nadie, pero he hecho muchas cosas, reglaje de banco, de instituciones, etcétera, me conozco todos los bancos y todavía yo me puse helado, dice Mascarán, pero en el cuerpo me dijo, me conozco todos los bancos de crédito de Trujillo hasta Piura, hasta Tumbes, perdón, yo trabajaba en ese entonces en el banco de crédito, y me decía, y este señor que está ahí, a quien yo le voy a contar todo lo que yo he hecho, ¿no cree usted que después va a salir y le va a contar a todo el mundo todo lo que yo le he contado? Le dije, no, hijo, no va a hacer eso, le digo, porque para eso existe el secreto de confesión. Lo que tú le confieses a él va a quedar con él. Le digo, no te preocupes de ello, ¿no? ¿No? Imagínense hasta qué punto llega la reconciliación en nuestro retiro, ¿no? Que a través de la confesión, del sacramento de la reconciliación, precisamente, pues este hombre puede votar todo ello, ¿no? Y él me decía, porque cuando el juez me interrogó, yo negaba muchas de las cosas que yo le voy a contar a él que sí son ciertas. Pero aún hasta eso, Dios estaba dispuesto a perdonarle, por algo lo había llamado a ese retiro, ¿no? Luego, la invitación, una vez más, hacerle recalcar que la invitación es del mismo Jesús, que sigue vivo y esperando una respuesta, ¿no? Una respuesta por parte del nuevo o la nueva retirista. También se compara y cuestiona la aceptación a las fiestas mundanas, que ya un poco que lo compartimos al inicio, con la invitación a la fiesta de la casa del Señor, a la iglesia, ¿no? También se les hace ver la indiferencia que se muestra hasta el momento y lo que cuesta abrir el corazón a Jesús, ¿no? En alguna charla también les hicimos ver de que había un cuadro, se ponía un cuadro de una imagen de Jesús tocando la puerta, y la particularidad que tiene esta puerta es que no tiene la manecilla por fuera. ¿Por qué? Porque se abre por dentro, ¿no? Y tu corazón, nuestro corazón y el corazón de todos los que hacemos el retiro, cuando está en el retiro, es así. No hay manecilla por fuera. La manecilla la tenemos nosotros por dentro. Nosotros somos los que tenemos que abrir el corazón, ¿no? También se les invita a romper las ataduras, ¿no? Esas ataduras que pues están relacionadas con tus placeres mundanos, con tu vida dispersa de trago, de alcohol, probablemente drogas, mujeres, hombres, qué sé yo, lo que sea, ¿no? O tus apegos vanidosos por el bien vestir, el estar bien arreglado o acicalado, en fin, todo ello, ¿no? Y hoy por hoy esto se demuestra más, ¿no? Con mucha pena a veces yo lo veo en los jóvenes de ahora, en las jovencitas de ahora, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de ir a un compromiso de uno de los dueños de la empresa donde trabajo y veía jovencitas de la misma edad de uno de mis hijos, pues tomaban licor o los tragos que habían, porque hubieron muchos tragos, tal cual como tomaban o como tomamos los hombres, ¿no? O sea,
Y sin necesidad de llegar a ser machista, pues, bueno, yo tengo ya 54 años, camino a los 55, y yo en mi cabeza decía, y siempre suelo decir con las personas que puedo hablar, que en mi época no era así, pues, ¿no? Las chicas no tomaban como toman ahora, no usaban tanto las palabras soeces como las usan ahora, un ajo, una miel, le sale de la boca como si nada, o, o un CSM, ya saben todos ustedes qué significa, porque lo utilizan mucho en las redes sociales. O sea, ahora es muy fácil, ¿no? Insisto, sin necesidad de ser machista, yo creo que las niñas, las mujeres tienen que ser bien mujercitas, ¿no? Como que desmerece un poco el que puedan tomar así. Y obviamente, pues los hombres toman peor, ¿no? Y dicen peores cosas, ¿no? Entonces hay que ir contra corrientes, hay que ir contra esas cosas, porque todo eso ahora en el mundo se está normalizando. Eso es lo normal, eso es lo normal que hoy por hoy se hace en el mundo, ¿no? O sea, quien no haga eso en el mundo está mal. Por eso es que hay que ir contra corrientes. Pues si ahora es normal meterte una borrachera de fin de semana, pues no, ya no lo hagas. Si ahora es normal faltarle respeto a los padres, no, pues no lo hagas, tú sé diferente. Si ahora es normal mandarte a mudar un fin de semana de tu casa y quedarte todo el fin de semana fuera de tu casa, cuando tus padres ni siquiera saben dónde estás o qué es de ti y tus padres sufren por eso, pues ve contra eso. Pero hoy por hoy para todo el mundo eso es normal. Lo peor de todo es que algunos padres también han caído en el tema de normalizar eso, ¿no? Como que es normal, como que es normal que salgan a la calle sus hijos y no regresen, o que regresen de madrugada, en fin. También hay que reflexionar brevemente sobre algo que es muy importante para nosotros. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay de otra. Cristo es el camino, la verdad y la vida. El único camino hacia la salvación es Cristo Jesús. Y hay que irnos a acostumbrarnos a escuchar las cosas por su nombre, como son, sin medias tintas, porque esa es la verdad que nos va a llevar a la vida eterna. Por eso es importante recalcarles eso, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que en ese retiro le están dando la espalda a Cristo, no le están dando la espalda al que los trajo al retiro, no le están dando la espalda a los que estamos trabajando en el retiro, le están dando la espalda directamente a Cristo Jesús. Se les dice ya más directamente que no sigan siendo no sigan siendo descorteses a la invitación que viene haciendo el Señor. No seas tú también un o una invitada descortés como la que nos habla en Lucas 14, 15, 24. Entonces, al hacer mención en este momento de este pasaje bíblico, inmediatamente se lee y se reflexiona un poco el pasaje bíblico que les he mencionado y que les he venido mencionando repetidamente, ¿no? Aquí está, al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo, feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Jesús respondió, un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida, envió a un sirviente a decir a los invitados, vengan que ya está todo listo, pero todos por igual comenzaron a disculparse, a excusarse. El primero dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo, te ruego, me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego, me disculpes. Y otro dijo, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Al regresar el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó, pero dijo al sirviente, sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Volvió el sirviente y dijo, Señor, se hizo lo que mandaste, todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente, vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a esos señores que había invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete, ¿no? Palabra de Dios, en fin, todo lo que se tiene que hacer cuando se hace una lectura de algún pasaje bíblico, ¿no? Pero miren, ¿no? Miren qué curioso, ¿no? Todos los que se excusan ante su patrón, que si lo queremos llevar en paralelo, pues el patrón es el mismo Cristo Jesús, es Dios quien te está haciendo una invitación.
una invitación a un gran banquete. En este caso, los está invitando al gran banquete que significa el retiro, ¿no? Al gran banquete que significa el retiro, y miren ustedes todo lo que ha sucedido, ¿no? Todas las excusas que se han venido presentando, ¿no? Excusas, a lo mejor de otra índole, pero que esta lectura lo que pretende es hacerles entender que al igual que todos esos invitados al banquete de este patrón, ellos también se están excusando al banquete que está presentándoles el Señor desde el día viernes, ¿no? Y ya todo estaba listo. Nosotros decimos, todo está previsto, ¿no? A la hora de la comida envió un sirviente a decir a los invitados, vengan que ya está todo listo. Oigan, vengan acá al retiro, que acá todo está previsto, ¿no? Y lo repetimos varias veces, vengan que todo está previsto. Pero todos comienzan a encontrar alguna incomodidad, algo les fastidia en el retiro, qué sé yo, ¿no? Y miren, por lo que se va cayendo esa invitación, ¿no? Por cosas materiales. En lugar de estar agradecidos con ese patrón suyo que les daba ese banquete, en lugar de estar agradecidos con Jesús que te invita al retiro para que cambies de vida, por algo mundano, porque compraste un campo y quieres ver cómo está, probablemente para sacarle más provecho, pues tienes que irlo a ver. Algo del mundo, ¿no? O algo material, ¿no? He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. También te ruego mi disculpe, ¿no? Quieres asegurarte de que tu inversión esté bien hecha, ¿no? Algo material nuevamente, ¿no? Por último, acabo de casarme, claro, o sea, es cierto, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá en la carne y será uno solo con su mujer. Sí, pues, pero encima de todo está Dios, encima de todo está Jesús. Pero mira ahí, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Va a cumplir con sus deberes maritales primero, ¿no? Y bueno, obviamente, yo creo que aquí el paralelo como que se rompe porque Jesús, lleno de misericordia y de amor, con esas miradas que nos da a lo mejor parecidas a las miradas que nos da en Tres Miradas, no se enoja, pero sí se siente mal, se pone muy triste, ¿no? Pero este patrón se enoja, ¿no? Se enoja y le dice, no, está bien, ¿no quieren venir ellos? Ve a buscar a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Pues no, esto no es otra referencia más que a los mismos que estamos en el retiro, porque en el retiro estamos los pobres de espíritu, estamos los inválidos porque los vicios nos tienen inválidos, estamos los ciegos porque el vicio nos ha cegado, estamos los cojos, estamos todos los que estamos enfermos del espíritu, ¿no? Por eso, qué importante es leer claramente esta parte de este trozo del Evangelio y poder reflexionarlo, ¿no? Ya vamos terminando. Se les increpa también por las excusas que están poniendo, las excusas para venir al retiro, no querer participar del banquete del Señor, el retiro no se monta de un día a otro. Eso, ¿no? Hacerles ver de que todo ha estado previsto y de que nada ha estado en la improvisación. Por eso es importante también que toda la logística a cargo de las personas encargadas del montaje del retiro esté bien hecha, esté bien preparada. Recuerdo mucho, y disculpen que les hable mucho de las experiencias que he tenido, pero es un poco para que lo entiendan. Recuerdo que en algún momento estábamos tratando de organizar acá los retiros por la diócesis y estos retiros, estos carteles que ponemos en la sala, ilusión, entrega, espíritu y caridad, amor, entrega y sacrificio, pues en algún retiro estaban como mal hechos, unos más grandes, otros más, más pequeños. Y el entonces consejero espiritual o director espiritual del momento me hizo una observación, me dijo, nosotros tenemos que dar muestra de que somos un movimiento organizado. Por lo tanto, me gustaría que hagan lo posible para que eso se vea diferente, para que se vea uniforme, no sé, háganlo de otro material, qué sé yo, háganlos tipo estos carteles que hay ahora de vinil y esas cosas, ¿no? ¿Y para qué no? Le hicimos caso y en todos los lugares donde montábamos el retiro se veía una uniformidad porque utilizábamos siempre esos letreros, ¿no? Él decía, eso entra por los ojos y van a dar cuenta de que somos un movimiento organizado. Que lo que pones en la mesa sea algo bien presentado, unas hojas que sirvan para escribir, unos lápices que realmente escriban, unos colores que escriban, o sea, toda la logística, ¿no? Para poder decir, pues, que todo ha estado preparado con anterioridad, que no se ha hecho todo de un día para otro, ¿no? Que ha habido toda una preparación atrás del retiro. Para participar en la fiesta eterna es necesario responder hoy. Hacerles ver eso, ¿no? Hacerles ver, tal vez usando esa frase que a veces yo suelo usar y decir, todos sabemos cuándo hemos nacido, pero
nadie sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. Por lo tanto, aceptar la invitación a esta fiesta que te ha presentado el Señor este fin de semana, la respuesta tiene que ser hoy. Mañana ya puede ser tarde. Y en el aceptar esta fiesta, lo único que estás haciendo es aceptar al mismo Cristo Jesús. Hay también de aquel o aquella, dice el Señor, que no pone las manos sobre el arado y mira hacia atrás, que pone las manos sobre el arado y mira hacia atrás, para hacerles ver que si ya comenzaron este camino de apertura de su corazón al Señor, si ya están aceptando haber sido los invitados a la fiesta del Señor, que dejen de lado las excusas y que si ya montaron en el arado, si ya cogieron el arado, ya no pueden mirar para atrás, ya no pueden retroceder. Como les decía al comienzo también, el Señor te va a pedir cuentas por lo que hiciste en esos 3 días de retiro. ¿Por qué? Porque no sabemos ni la hora ni el día en que el Señor nos llamará. Lo compartí también hace un momento, creo que me adelanté. Después de haber compartido todo esto, de haber desarrollado un poco la lectura esta de Lucas 14 del 15 al 24, llega el momento del reto. Llega el momento del reto. Esta charla, si bien es cierto, creo que cuando hablábamos de cómo se debe presentar la charla, se decía, se debe presentar como un reto, ¿no? Después de haber desarrollado toda la doctrina, de haber reflexionado sobre Lucas 14, 25, del 15 al 24, llega el momento del reto, ¿no? Y aquí lo voy a presentar tal y como está en el manual de charlas. Perdón. Ya. Uy, se me están cargando varias cosas acá. Un ratito que no me deja ver esto. Un segundito. Un segundito, hermanos, por favor. Ya. Por eso, mis hermanos o hermanas, quiero ser claro. Escúchenlo con atención. Yo no quiero que te engañes. Me podrás engañar a mí o a los catequistas. Pero a tu Creador, que está ahí presente en el sagrario, en el Santísimo Sacramento, no lo podrás engañar. Quiero que por una vez en tu vida seas sincero o sincera contigo mismo, para afrontar lo que viene y medites y pienses bien. Hemos tenido la oportunidad de estar presentes frente al Señor. ¿Le has pedido perdón al Señor? ¿Estás arrepentido, arrepentida? ¿Te reconoces necesitado, necesitada de la gracia de Dios? Si es así, te invito a que pases adelante y te pongas de rodillas. Y aquellas personas que no le han pedido perdón al Señor, que no están arrepentidos, no te reconoces necesitado de la gracia de Dios, permanezcan sentados o sentadas. Y esto se dice en un tono enérgico, fuerte. Y obviamente se invita a pasar al Santísimo. Y luego de esto, hay un momento que se hace un poquito de silencio y se quedan sentados algunos, ¿no? Los que entendieron bien el mensaje y que no les da vergüenza quedarse sentados, que no les importa el qué dirán y que son, digamos, bien sinceros, se quedan sentados. Pues se les hace pasar también, se les invita a pasar al Santísimo, a los que permanecieron sentados. Y se reflexiona sobre su actitud. Aquí viene una parte que es importante porque aquí como que cambió la cosa, ¿no? Se le dice, querido hermana o querida hermana, déjame decirte que eres un valiente por haber aceptado este reto. Y también te felicito por tu sinceridad. Esto va dirigido a los hermanos que se quedaron sentados. Pero también me da pena ver que te resistes, que te conviertes en un obstáculo o tapón, ¿no? Del cual se habló en las primeras charlas. Un muro que impide que la gracia del Señor siga fluyendo en ti. Ojo, que te conviertes en un obstáculo o en un tapón. Un muro que impide que la gracia del Señor siga fluyendo en ti. Y lo remarco, en ti. Aquí hay una diferencia de cómo siempre hemos venido dando la charla. Aquí nos íbamos y le dábamos con todos los hermanos que se habían quedado sentados. Y le responsabilizábamos y le decíamos, tú te has convertido en el obstáculo, en el tapón de este retiro para que la gracia del Señor no siga corriendo o siga pasando por esa central eléctrica de la gracia del Señor. Y por tu culpa la gracia del Señor no está fluyendo en este retiro. Pues los hacíamos sentir recontra mal, ¿no? Decían algunos hermanos cuando evaluaban estas charlas,
¿Qué nos hemos creído? Que somos unos expertos en identificar cuándo la gracia del Señor se presenta o en qué grado se presenta. Tenemos un graciómetro para poder decir a quién le llegó o no le llegó la gracia, quién está taponeando la gracia. O sea, mi actitud no puede taponear la gracia que le puede llegar al otro, pero mi actitud sí puede taponear la gracia que debería llegarme a mí. Por, por eso es que si vamos a mencionar esto de esta forma, se tiene que decir exactamente como está en el manual, que te conviertes en un obstáculo o en un tapón, un muro que impide que la gracia del Señor siga fluyendo en ti. ¿Ok? Ya no se le responsabiliza a los demás, ya no se le responsabiliza al resto. Se les invita a cambiar de actitud, se les dice también claramente, no desperdicies esta oportunidad, te invito a que dejes esa actitud, que te acerques, que pases adelante, que te pongas de rodillas y pidas perdón por tus pecados y escuches el llamado que Jesús está haciendo porque el Señor es misericordioso y te ama. Así que todos juntos vamos, ¿no? Y se suele hacer un espacio para que los hermanos puedan estar más cerca del Señor, porque los últimos serán los primeros y todas estas cosas que se suele decir ahí, ¿no? Estando todos ante el Santísimo, ojo, como decía un comentarista que ya falleció, oído la música, se les invita a pedir perdón. O sea, uno mismo tiene que pedir perdón. Uno pide perdón. Y a entregarse a Cristo. Por eso es que se les dice, pidámosle al Señor, pidámosle perdón al Señor por haberte excusado del banquete que él mismo preparó. Pidámosle un corazón puro y nuevo que llene ese vacío que ha habido hasta hoy en nosotros. Que lo llene para siempre, hermano, hermana, ya no le regatees tu corazón al Señor, entrégate hoy, a lo mejor mañana es tarde, ¿no? Ya lo hemos dicho claramente, no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia, ¿no? Mañana probablemente es tarde. Este es el momento en que se apagan las luces. En este preciso momento se apagan las luces. No antes, no después. ¿Ok? Así que recordemos bien, cuando ya están en el sagrario, todos juntos, tanto los que sintieron la presencia del Señor como los que se sinceraron y se quedaron sentados, ya se les invitó a los que se quedaron sentados, se les hace una pequeña reflexión para que se entreguen, para que pidan perdón. En ese preciso instante se apagan las luces. ¿Ok? Y eso tiene que estar muy perfectamente coordinado entre el catequista y el rector. Y el rector obviamente con su vicerrector para que, de acuerdo a la logística, a la infraestructura del local, sea quien pueda apagar las luces y no descuidar todo lo que sucede en ese momento en la sala, ¿no? Y por último, se dice, se les invita a la oración unos por otros, ¿ok? Ya estando en ese preciso momento, pues te pido, hermano, que reces por tu hermano que está a tu lado, a la derecha, a la izquierda, que probablemente no ha sentido la gracia del Señor como tú la has sentido, o si quieres reza por ti mismo. Pero todos recemos los unos por los otros, ¿no? Se les invoca y se les pide. Finalmente, se deja pasar un tiempito, por eso he puesto acá este relojito, se deja pasar un tiempito prudente en que los hermanos se puedan expresar, se puedan explayar, puedan expresarse ante el Señor, puedan pedir perdón, se puedan reconciliar. Y pasado este tiempo prudencial, que tiene que ser de mucho manejo del catequista que da la charla, ni muy largo ni muy corto, el tiempo suficiente para que los hermanos se puedan expresar o las hermanas se puedan expresar, y se hacen estas dos oraciones que son básicas para nosotros, ¿no? El Padre Nuestro y el Ave María. Terminadas esas dos oraciones, se les invita nuevamente a tomar asiento en cada una de sus mesas, ¿no? Acuérdense que después de esto el ambiente va a estar muy tranquilo, tenso yo no creo, va a estar muy tranquilo, yo creo que hasta ahí el Señor ya ha hecho su trabajo y nosotros el que teníamos que hacer, ese 0.01% que pusimos, creo que ya lo hemos puesto hasta ese momento, y se les da este mensaje final, ¿no? Espero, hermanos o hermanas, que hayan experimentado la gracia de Dios y abierto sus corazones al amor del Padre y no sean, como el título de esta charla, los invitados o invitadas descorteses. Y se hace la señal de la cruz en señal de que la charla ha terminado, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, espero que haya sido un poco clara la exposición. Si hay preguntas, estamos dispuestos a escucharlos. Si podemos absorberlas, las vemos. No me queda otra cosa que decirles que Dios y la Virgen los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Meyer, por tan clara exposición en un tema muchas veces controversial, porque nos hemos acostumbrado a oír esto y a sentir un poco de incoherencia con lo que decimos, ¿no? Pero es justamente porque andábamos un poquito extraviados con el concepto mismo que tú lo has aclarado muy bien, que la gracia no es obstaculizada por nosotros, y que sí podemos hacer que nuestra actitud no permita fluir la gracia en nosotros. Es un concepto completamente diferente, por supuesto. Muy bien, vamos a pedirle a los hermanos, como siempre, que por favor hagan sus preguntas para poder responder las mismas. Síbanse, por favor, levantar la mano para poder iniciar la sección de preguntas. Gracias, Emanuel, por ponerlo en plan. Bueno, están dando las gracias a través del chat. También quería pedirle a Emanuel, por favor, que pueda compartir el link de la asistencia mientras los hermanos también para que puedan ir marcando su asistencia, los hermanos. A ver, creo que ha estado todo tan claro que no necesitan preguntar. Y yo no sé si habrán preguntado en algún momento a través del chat, pero creo haber visto que hay, ¿en qué momento se abre la cortina? De repente es una de las preguntas que algunos han querido hacer, pero van a haber seguramente varias preguntas de este estilo. Por favor, ya Victoria Berríos está solicitando hacer una pregunta. Por favor, sírvete a abrir tu micrófono, Victoria. Un gusto de verte. Por favor, haz tu pregunta. Gracias, hermanito. Buenas noches. Muchísimas gracias. Efectivamente, nos has dicho esta charla muy claro que se tiene que decir. Yo en varias oportunidades la he dado. Solamente, bueno, hace muchos años, ¿no? Ahora último, también le he dado, pero un poquito que me está faltando varias cositas. Yo agradezco, por eso tan entusiasmada estaba escuchándole. ¿Qué tiempo debe durar esta charla? Por favor. En principio, según lo que dice los horarios del retiro, 50 minutos. Bien, 50 gracias, minutos. Hermanito. Pero muy claro está, muy claro de lo que tú acabas de hablar y efectivamente, por ejemplo, esa que decías, hay de aquel que habiendo tomado el arado de la vuelta, hay de aquel, eso, por ejemplo, me faltó y me acuerdo que antes sí lo decía. Bien, hermanito, muchísimas gracias. Quería comentarte algo con lo del tiempo y volverlo a repetir, que ya lo dije durante la exposición. O sea, el tiempo máximo debería ser 50 minutos, ¿no? Pero a veces, si es que, por ejemplo, llegamos a 45 minutos, 46 minutos, o 40 minutos, y ya sentimos que hemos dicho todo lo que teníamos que decir y hemos obtenido el objetivo de la charla, pues ya no necesitamos seguir diciendo lo mismo, porque a veces comenzamos a repetir. Podemos terminarla antes. Lo que yo sí sugiero, y creo que a eso tiende también la Junta Nacional y la Internacional, es que una charla de 50 minutos, que necesita todo ese tiempo para decir toda la doctrina que se necesita, no la podemos dar en la mitad, en 25 minutos. Ahí sí creemos que se quedan muchas cosas en el aire, ¿no? Así es, sí. Gracias, hermanito. Muy amable. Muchas gracias, Victoria, por tu pregunta. ¿Alguien más que quisiera preguntar? Mientras tanto, Meyer, no sé si nos puedas aclarar un poco el momento preciso que tú sugieres que puedan permitirnos abrir las cortinas y, por supuesto, apagar las luces, que en muchos casos, a veces cuando ya están todos adelante y más o menos el tenor es indicarle a los hermanos que deben pedirle perdón al Señor, que se entreguen al Señor, que se entreguen a Cristo Jesús. Ese es el momento para apagar las luces. Porque lo que se pretende es darles en ese momento un ambiente de intimidad con el Señor, ¿no? Un poco para que los hermanos se puedan soltar, porque entendamos que muchos hasta ese momento probablemente tampoco se sueltan por vergüenza.
porque sienten que los están mirando, que los van a mirar mal, y si son hombres porque te van a ver llorando. Entonces, digamos que la luz en ese momento, en el momento en que se pide, que pidan perdón al Señor y que se encuentren con Él, ese es el momento más adecuado para apagar las luces. Y ese es el que manda el manual, ¿ah? Ese es el que manda el manual. No lo estoy sugiriendo yo, no, es el que manda el manual. Antes de que hagan otra pregunta, el hermano Raúl Morales creo que quiere preguntar algo. Permíteme un minutito, hermano. Me faltó decir algo muy personal, ¿no? Yo creo que cuando uno quiere presentar una charla, creo que vas a lograr mejor los objetivos de una charla cuando en primer lugar sientes que la charla te la estás diciendo a ti mismo. Cuando sientes que la charla te la estás diciendo a ti mismo y cuando en la misma charla vuelcas cosas de tu testimonio personal, sin que la charla específicamente tenga un testimonio personal marcado en la charla donde diga al final testimonio personal, por ejemplo, invitado descortés no tiene testimonio. Pero eso no significa que a lo largo de la charla tú puedas ir testimoniando parte de tu vida. Yo creo que un catequista obtiene un mejor resultado cuando en cada vez que da la charla o cada vez que la prepara, siente que esa charla le está diciendo algo personal. Y eso sí te alimenta más y te permite dar mejor la charla, creo, ¿no? Con la ayuda de Dios, obviamente. Hermano Raúl. No tiene micro. Tu micro, por favor, hermano Raúl. Activa tu micro. Sí, gracias. Hermanito Meyer, excelente su charla. La verdad que me ha encantado, me ha gustado. Pero quería que me aclare respecto a qué significa que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. En el sentido de la parábola de Lucas, le agradezco bastante. Gracias. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, más o menos lo que yo siempre he entendido, ¿no? El llamado del Señor está abierto para todos. O sea, cuando Dios llama, no hace, digamos, diferenciación entre una u otra persona para llamar, ¿no? Probablemente, no está a ver para que nos ayude con eso, pero probablemente la traducción no sea la adecuada, ¿no? Porque no es que el Señor lance el llamado y comience a escoger, porque el Señor lanza el llamado y la respuesta es de parte de nosotros. ¿Entiendes? O sea, los que damos la respuesta somos nosotros. Yo creo que podría haber un error de traducción ahí, ¿no? O sea, yo creo que muchos son los llamados y pocos son los que acogen el llamado del Señor, sería la traducción exacta, ¿no? Lo dejo ahí en stand-by porque eso es lo que yo siempre he creído. Que es lo mismo un poco la explicación de lo que es la fe, ya una explicación ya más, un poquito más elevada, ¿no? Porque siempre que nos han enseñado dicen, la fe es creer en lo que no se puede ver. No, pero si tú te vas al catecismo de la iglesia, dice algo así como que la fe es la respuesta del hombre ante el llamado del Señor, ¿no? Ya está un poco más profunda la explicación, ¿no? Pero dejémoslo ahí en stand-by. Yo creo que ahí es un tema de traducción de la Biblia, ¿no? Yo creo que debería ser, muchos son los llamados y pocos los que acogen el llamado del Señor. Y esos pocos que acogen el llamado del Señor son los que terminan en un retiro, ¿no? Porque tú sabrás, pues, que a veces en un retiro hay muchas fichas, muchos incluso firman la ficha y a última hora no van. Van los que finalmente acogieron el llamado del Señor. Muy bien, muchas gracias, Meyer. ¿Alguna pregunta más, hermanos, de esta hora? Por favor, levanten la mano. Creo que ha estado bastante clara la explicación de nuestro hermano Meyer y creo que ha sido muy categórica en su explicación, sencilla y contundente. Emanuel, tiene una pregunta, Emanuel. Adelante, Emanuel. Sí, bueno, tengo una pregunta con respecto a la charla. Bueno, en el modo de darla, me refiero a la tonalidad de voz. He escuchado siempre de que, por ejemplo, invitados cortés dicen que se golpea desde el inicio
se tiene que dar muy fuerte, hasta gritando. En muchos, he escuchado que quienes la dan recomiendan, dicen, si Manuel, si das invitado de cortés, tienes que empezar gritando desde el inicio hasta el final, hasta el momento en que ya te despides, hasta ahí tienes que dar invitado de cortés gritando, incluso dice. Está bien, por ejemplo, este consejo que muchos adultos dan. Y otra pregunta también es de que al momento que se les pide que hablen o se dirijan al Señor, que los catequistas también apoyen o también ellos expresen. No sé si también se les permite a los catequistas o está bien que incentiven incluso a los nuevos retiristas que también hablen al Señor. A ver, las dos muy buenas preguntas. La primera, para mí ha sido fuerte dar o exponer la manera de dar esta charla de acuerdo a como ya ahora se ha revisado con la internacional y han dado algunas recomendaciones y algunos ajustes. Porque como tú bien lo mencionas, durante mis 25, 26 o 27 años que tengo de retirista, particularmente en nuestra diócesis, en nuestra arquidiócesis, que comprende las zonas de Piura y de Tumbes, esta charla siempre se ha dado muy, muy, muy fuerte. Como tú lo dices, gritando desde el inicio hasta el fin, donde solamente se bajaba la tonalidad en el momento de hacer la lectura del Evangelio. Y de ahí durante toda la charla era gritar y golpear, gritar y golpear, gritar y golpear, ¿no? He tenido la oportunidad de estar trabajando en algún retiro, ya sea como rector, vicerrector y dirigente, y los nuevos retiristas, cuando se acordaban de la persona que había dado la charla, más se acordaban por todo lo que había gritado que en realidad por lo que quería decir la charla. Y me decían así, hermano, ya no va a volver a entrar ese perro pitbull babeando que entró el sábado en la tarde a querernos morder a todos. Así, les juro que así me lo han dicho, ¿no? Y que era una persona, es una persona muy, muy querida mía y que le decían así. Y es más, cuando los que daban invitados descorteses acá en nuestra arquidiócesis, los que están aquí no me dejan mentir, salían bañados en sudor, salían empapados en sudor por la forma tan enérgica y proactiva con que daban la charla, ¿no? En algún momento recuerdo que Carlos Azabache, en uno de los primeros talleres de catequistas que hubo acá en Piura, nos dijo que nosotros teníamos el estilo gritón de un hermano que también fue presidente nacional, ¿no? Que todos lo conocemos, ¿no? No estoy diciendo nada raro, ninguna barbaridad que lo puedo decir, ¿no? Que teníamos el estilo de Jorge Guerrero para dar las charlas. Y no se aleja mucho de la realidad, porque en realidad quienes fueron los formadores de los primeros charlistas de por acá, uno de ellos fue Jorge, ¿no? Pero según las conversaciones que he tenido con Ever sobre charlas, intercambiando ideas, la idea es que el tono enérgico no se confunda con un gritar durante toda la charla. Es más, o sea, estos hermanos que daban la charla después pasaban 2 o 3 días con una fonía infernal, no se las quitaba a nadie, porque a nadie le da, pues, salvo a algunas personas acá les da para gritar durante toda la charla, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Pareciera que ya se han hecho las revisiones del caso y no es gritar, 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 ¿no? Sino enérgicamente decir las cosas, ¿no? Yo te puedo decir, hey, Manuel, por favor, compórtate. Y estoy siendo, creo, enérgico, ¿no? Como también te puedo decir, oye, Manuel, compórtate, ¿no? O sea, son dos formas distintas para decir la misma cosa, ¿no? O sea, no necesitas llegar al grito para que te entiendan, ¿no? Yo esto lo dejo en stand-by para que lo refuerce Ever cuando esté de vuelta, pero tengo entendido de que no es gritar toda la charla. Porque a nadie le va a dar, salvo algunas personas pues, que tienen una voz prodigiosa, les va a dar para gritar durante toda la charla. Y la otra pregunta, si los catequistas pueden expresarse. Creo que ya se conversó de esto, creo que Ever también ya lo aclaró. En principio, si bien es cierto, a veces los que por primera vez o seguimos trabajando en los retiros, sentimos que en algún momento el retiro de nuevo nos está llegando y podemos tener la intención de expresarle lo que sentimos en ese momento al Señor. Si es espontáneo, se puede hacer.
pero que no se convierta en que sean los catequistas los que hablen y no dejen hablar a los hermanos nuevos retiristas, que es básicamente para quien es el retiro. Pero lo que nunca he estado de acuerdo, y creo que también se dijo en algún momento que no debe ser así, es tratar de preparar eso, ¿no? Por ejemplo, cuando estás armando tus mesas y dando el detalle de quién va a dar la charla tal o cual y quién va a ir al Santísimo, en determinado momento el rector te diga, ya, a ver, tú, Emanuel, en la charla, invitado descortés, si no dice nada, tú vas a dar la voz y tú vas a pedirle perdón al Señor. Eso ya es manipulación. Eso ya es manipulación. Si es algo espontáneo, bienvenido sea. Pero básicamente el retiro es para los nuevos retiristas. Muchísimas gracias, Meyer. Manuel Centeno, por favor. Tu pregunta. Abre tu micro, hermano, por favor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Es innegable que todo este proceso de capacitación es muy bueno para todo aquel que lo recibe con voluntad y quiere aprender, ¿no? El problema del griterío, el problema de levantar la voz, si bien es cierto, se dice esta charla tiene que ser una charla fuerte, no significa gritar, sino significa poner énfasis donde debe tener énfasis. Significa que debe bajarse la voz para poner énfasis con la voz baja. Significa que puedo decir las palabras sílaba por sílaba. Es una forma también de poner énfasis. Y además debemos ser inflexibles con la palabra de Dios, no con nuestras palabras. Eso debemos entender así. El problema es que nadie nos ha enseñado a ser expositores. Ese es el problema. Y lo hemos aprendido por imitación, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí por imitación del hermano que le llamaban el hermano Murdo, no sé su nombre, que Dios lo acoge en el cielo, de él que dio la charla Voluntad, de él aprendí, fue mi deseo ser como él, ¿no? Y otra persona, otro dirigente nacional, que en realidad, quiero ser sincero, no es santo de mi devoción, pero sí reconozco la capacidad de expositores, el hermano, se me fue el nombre ahorita, bueno, es un hermano que hacía inclusive hasta pequeñas bromas y pequeños chistes en medio de la charla, y eso era, y había momentos en que también levantaba la voz, ponía énfasis levantando la voz, ponía énfasis bajando la voz. Entonces, él sí, este hermano, también aprendí de él, ¿no? Y es más, hermanos, yo aquí en Tacna quise hacer una escuela de expositores. Hice hasta donde pude, hasta donde me pudieron apoyar con los hermanos dirigentes de acá de Tacna, ¿no? Y hubo algunos frutos, pero también ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó. Y yo recomiendo, hermanos, que haya una escuela de expositores a los nuevos charlistas, para que puedan entender cómo debe darse una charla. No estoy diciendo que yo soy de las mejores personas que dan, no, de repente soy el peor de todos, pero por lo menos la intención era que otros aprendan de lo poco que yo sabía y de lo poco que podía enseñar, porque inclusive les hice ver los videos de Cantinflas, les hice ver los videos de Alan García, les hice ver los videos del genocida más grande del mundo, Hitler. Les hice ver videos de la hermana Gela. Entonces, se da cuenta, entonces, algo les va a quedar. Entonces, eso, yo creo que esa es una tarea, hermanos, de la Dirigencia Nacional, que forme un equipo de instructores para expositores, hermano. Disculpen mi forma de haber opinado y gracias por su atención. Muchas gracias por tu participación, Manuel. Muchísimas gracias. Mauro. Muchísimas gracias. Por favor, Mauro, Meyer. Permíteme, por favor, aquí he visto en el WhatsApp, responder 3 preguntitas cortas. Dice alguien, mira, no se trata de gritar, sino de hablar con energía y autoridad. Eso es. Energía y autoridad, que es diferente a gritar, ¿no?
¿no? Para hablar con energía de autoridad no necesita gritar. Así es, hermano Miguel Ángel Salazar, así es. Luego, Israel Seminario pregunta, ¿se va a seguir utilizando, diciendo la palabra tapón a los hermanos? Sí, sí. También está condicionado a que en la primera charla, presentación, se explique bien lo que es un tapón, porque esa explicación también cambió, ¿no? Si no se explica qué es un tapón, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y coordinar bien con el rector si es que se va a decir o no se va a decir. Pero sí, sí se va a decir que es tapón, y recuerden que ahora ha cambiado, porque antes se decía tapón y se le decía tapón a los que se habían quedado sentados. Se les culpaba, se les señalaba, se les decía: tú te has convertido en el tapón de este retiro que no permite que la gracia del Señor siga fluyendo entre los demás hermanos como fluye la energía eléctrica a través de una hidroeléctrica. No, ahora ha cambiado, se le dice: tú te has convertido en el obstáculo o tapón que no permite que tú percibas la gracia del Señor. O sea, uno se convierte en el tapón de que la gracia no fluye en cada uno de nosotros, ¿no? Y la otra es, el que me preguntó eso fue Israel Seminario. La hermana Estrella Roda dice: el tono es importante, desde mi opinión no se debe gritar, de acuerdo, pero es una voz firme y segura, voz alta, pero tampoco voz baja, de acuerdo, como conversando, de acuerdo. Es una charla muy decisiva donde se les hace reaccionar a lo que está pasando en el retiro. A ver, ahí no es con el ánimo de contradecirte, hermana Estrella, pero yo creo que todas las charlas, dependiendo quién sea el receptor o la receptividad que tenga cada uno de nosotros, son decisivas. Particularmente, yo te digo, si yo me quedé en el movimiento Juan 23, es porque escuché la charla Me Levantaré. Ahí yo decidí que ese era mi lugar. Y aquí estoy después de tantos años. A algunos escuchaba por ahí que desde quién eres dijeron: esto es para mí. Otros pasaron las 21 charlas, ahora una más con la charla de ayuda social, llegaron hasta la clausura del retiro y recién cuando les tocó salir al frente a testimoniar, recién sintieron la gracia del Señor. O sea, todo en conjunto es decisivo y depende de la receptividad de cada uno en qué momento nos toca la gracia del Señor. Todas las charlas son decisivas, dependiendo de cada uno. Nada más. Gracias. Muy bien, bien, bien. Muchísimas gracias, Meyer, nuevamente. Excelente la charla de hoy, extraordinaria la exposición. Te agradecemos muchísimo por plantear sabemos, lo has dicho también, tu importante decisión de poder replantearte a ti mismo unos tantos años de repente de estar confundiendo un poco los términos en las charlas, ¿no? Y ahora, después de la reflexión, darla con la contundencia que lo has dado, con la claridad que lo has dado, me parece extraordinario. Te agradecemos por ese gran esfuerzo, que no es nada sencillo. Creo que cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros nos cuestan los cambios, y nos cuestan mucho, pero allí están justamente para asumirlos, para enfrentarlos con inteligencia y con la ayuda de Dios, por supuesto. Muchísimas gracias, hermanos, a cada uno de ustedes también por la paciencia, por las preguntas y por todo aquello que pudieron haber recibido y asimilado en esta sesión. Pues vamos a dar las gracias a Dios a través de la oración final. Me permite el hermano, no sé si estará el hermano Wilmer, no lo ubico. Hermano Wilmer, por favor. No está, hermano, no está ahorita. Hermano Emanuel, entonces, por favor, haznos los honores de la oración final. Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permite seguir formándonos, nos permite seguir aprendiendo más de ti, de lo que quieres transmitir, para que cada uno de nosotros nos dejemos llevar y ser instrumentos de amor, ser instrumentos incluso de tu palabra. Te queremos también agradecer por todo lo que nos das en este movimiento, por todo lo que nos permites también dar a los demás, a los hermanos que necesitan a través de estos retiros de conversión. Por ello te decimos
esa oración tan perfecta que nos dejaste cuando estuviste de paso por la tierra. Ven, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a la Virgen María, nuestra Madre, en advocación de Santa María del Monte Carmelo, que es nuestra patrona, que siempre nos ayude, interceda por nosotros y sobre todo que nos enseñe a orar, que nos enseñe a acercarnos más a Jesús, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que este taller de catequistas y charlistas el día de hoy haya sido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.